Abra la Biblia, por favor. Abramos la Biblia en Juan capítulo 21. Vamos a tener el sermón de la palabra del Señor en Juan capítulo 21. Dice la Biblia así: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Voy a leer del 1 en adelante. Dice: después de esto, 21:1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces. 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio a sí mismo del pescado. Era ya la hora tercera, o era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria. Que la cobertura tuya, Dios, sea con nosotros. Amén. Bien, vamos a tener el sermón de la palabra del Señor aquí en el evangelista Juan, en el capítulo 21. Allí vamos a tener la palabra del Señor. Este es un pasaje bastante interesante. Vamos a mirar allí, hermanos, qué podemos aprender de la narración del evangelista Juan en este capítulo. El capítulo entero nos habla de una aparición de Cristo después de la resurrección, donde a simple vista se percibe el milagro de la pesca. Se observa también la restauración y la comisión del apóstol Pedro. En esta aparición
aparición de Cristo no era la primera vez que Jesús se aparecía a los discípulos después de haber resucitado. Ya en otras ocasiones el Señor se le había aparecido a los discípulos. Es decir, que esta era otra de esas manifestaciones de Cristo después que Él había resucitado de los muertos. Grave eso. Ya esta era otra. Él en otras ocasiones se le había manifestado a los discípulos. Ahora, hay que ver por qué Jesús, si ya se le había manifestado, se le había aparecido varias veces a los discípulos, ¿por qué decide en esta ocasión aparecer nuevamente a los discípulos? ¿Por qué Jesús simplemente no esperó que ellos terminaran de pescar, sino que se les aparece cuando todavía prácticamente están en actividad de la pesca? Sí, habían terminado, pero todavía están dentro del mar de Tiberia. ¿Por qué Jesús decide hacer esta aparición ahí? ¿Por qué Jesús decide llegar a la playa? ¿Por qué decide pedirle a los discípulos que si tienen algo de comer por ahí? ¿Por qué luego los direcciona? Y cuando ellos le dicen que no han pescado nada, ¿por qué le dice a la derecha echen la red y van a encontrar peces? ¿Por qué Jesús hace todo ese preámbulo? ¿Por qué simplemente no esperó que ellos se fueran para sus casas y se les apareció allá en la casa? A su nombre. Porque todo eso tenía un propósito. Y tenía que ser así. Y tenía que ser en el momento preciso. Antes que ellos saltaran del agua. Jesús decidió hacerlo así, hermano, porque tenía sus razones. ¿Por qué? Porque Pedro, que era la cabeza de ese grupo, porque Pedro fue el que decidió primero, el que dijo voy a pescar, fue el que motivó a los otros 6 discípulos o apóstoles de Jesús para que fueran con él. Ellos le dijeron, si tú vas, nosotros también vamos. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos lo bendicen? Y Pedro se fue a pescar por una razón principal. Como Pedro había estado con Jesús al lado de Cristo durante el ministerio de Cristo, y no había visto, no había entendido el plan de Dios correctamente, como Jesús había sido crucificado y lo habían matado, y aunque había resucitado, Pedro no había entendido eso todavía. Lo que Pedro había pensado era que él había fracasado. Pedro estaba pensando que todo había acabado ahí, que había sido un fracaso, y tenía razones Pedro en pensar en fracaso. ¿Por qué, hermano? Porque le había fallado al Señor. Tenía razones, porque él acababa de negar a Cristo. Hasta juró cuando le preguntaron por Jesús, y dijo, juro que yo no conozco al hombre. Y el gallo le cantó. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Y toda esa escena estaba viva en la mente de Pedro y en el corazón de Pedro. Así que Pedro se siente fracasado. Siente que ha fracasado. Grabe bien. Siente que ha fracasado. Y cuando hay cargo de conciencia, cuando la gente se siente sin esperanza, inclusive los creyentes buscan algo en que distraerse.
en qué ocupar la mente por un momento cuando la gente está desconsolada. Y eso fue lo que hizo Pedro. No tenía más nada, dijo, me voy a pescar. Porque aquí no hay nada que inventar ya. A su nombre. Lo que Pedro está pensando es que él está fracasado. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Pedro está pensando que fracasó. Y un pensamiento de fracaso es lo más terrible para el ser humano. Cuando el ser humano piensa o siente que ha fracasado, los ánimos se van bien abajo. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Por eso era preciso que Jesús se les manifestara en esa hora. A su nombre, hermano. Para mostrarle a Pedro y a sus discípulos que el hombre que confía en Cristo jamás va a fracasar. Nunca fracasa. A su nombre. No hay un pensamiento más peligroso que el del fracaso. Por la gente pensar que es un fracasado, se quita la vida. Van y buscan una cuerda. Y el fracaso es tan terrible que uno ve a la gente que se cuelga. Pero ¿cómo se colgó de ahí? Porque el espacio ni daba. Se coloca la cuerda en el cuello y hasta tiene que recoger los pies. Bueno, no es más difícil eso que otras cosas. ¿Cuántos alaban? No es más difícil eso que decir uno, Señor, ayúdame y sálvame. Alabado el nombre. Eso es más fácil. Eso es más fácil. A su nombre. Entonces Pedro decide que se va a pescar porque está fracasado. Y fíjese algo, hermano. En este pasaje bíblico que he leído del 1 al 14, si yo le colocara un punto, un título a este, no al sermón, sino a mi primer punto del sermón, yo le colocaría Jesús en medio del fracaso, porque realmente se ven aquí, en estos versículos, se ven distintos niveles de fracaso. Ahí se ve en ese pasaje bíblico. Se ven distintos niveles de fracaso. A su nombre. Número 1, Pedro va a pescar. Ya vamos a ver el primer fracaso. Primer nivel de fracaso. Pedro fue a pescar. Y pasó toda la noche pescando. Era un profesional de la pesca. Era un profesional de la pesca. Pedro no era un pescador con anzuelo. Eran pescadores de redes. Cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro tenía junto con otros 2 pescadores una empresa de pesca. Él no era un pescador chiquipato por ahí. A su nombre. No, era un pescador profesional. Y estaba seguro que esa noche iba a coger buenos peces. Y se fue toda la noche. Y tiraron las redes para allá y para acá. ¿Cuántos alaban a Dios? Y no pescaron nada. Ahí hay un nivel de lo que es el fracaso. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Hay gente que se siente fracasada profesionalmente porque las cosas no les salen. Porque los negocios no les salen. Porque su empresa no funciona. Porque su economía está por el suelo. Y eso le estaba pasando a Pedro. Eso es un nivel de fracaso. Y eso pesa. ¿Cuánta gente no se quita la vida por eso? ¿Cuántos alaban? Por eso Jesús nunca llega después, ni nunca llega antes. Jesús llega en el momento preciso, a la hora que tiene que llegar, el día que tiene que llegar. Él no va a llegar antes, ni va a llegar después. Ahora, si usted está aquí, hoy está aquí y ahora me está escuchando, es porque esta es la hora en que Jesús quiere llegar a tu vida. Es porque es el momento para que tú llegues a los pies de Cristo.
para que le des tu vida a Jesús, para que te arrepientas de tus pecados. Él te está llamando. Porque yo también he visto esto, que hay gente que Jesús lo está llamando y les llega en el momento preciso y dicen que no. Y después he sabido que se han quitado la vida. A su nombre. Si usted le están predicando, lo están buscando, porque uno no busca a Dios, Dios lo busca a uno. Dios es el que le envía el predicador a uno a la casa. Los predicadores van buscándolo a uno. En el puesto de trabajo le predican a uno. Dios lo está llamando a usted. Y lo está llamando. Y no me dice, es que todavía no me ha llegado la hora. ¿Y cuándo será esa hora? A su nombre. ¿Cuántos alaban? ¿Cuándo entonces será la hora? Su nombre. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y el día de encontrarse con Jehová es hoy. Hoy es día de salvación. Y ahí vemos un aparente fracaso de Pedro, nivel número 1 en lo profesional. Por eso es que el Señor llega, hermano. Llegó ya amaneciendo. El Señor sabe que no han pescado nada. Sin embargo le dice, oye, ¿hay algo de comer por ahí? ¿Pero qué va a haber? No, aquí no hay nada. No han pescado, no hemos pescado nada. El Señor sabía, hermano, que Pedro se sentía fracasado, pero lo está dejando llegar al límite. Al límite. Hay gente, mire, hay gente que ya está al límite, pero no quieren a Dios. Mire, hay gente, hermano, que quiere todas las soluciones menos las que Dios le ofrece. ¿De verdad? ¿Cuántos alaban? Quiere que le resuelvan el problema, pero no quiere la solución, que es el Señor, que es entregarse al Señor. Y usted le puede preguntar y dice, no, pero no hay otra solución. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Entonces el Señor le dice a Pedro, así que no han pescado nada, échenlo a la derecha. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto muestra, hermano, y echaron las redes a la derecha. Y cuando fueron a sacarlo, ya no la podían sacar la red. A su nombre. Y ya no podían sacar la red, porque la red casi se reventaba de la cantidad de peces. 153 peces. Es un poco de peces. ¿Cuántos alaban a Dios? Es un montón de peces. Cuando ellos ven eso, el discípulo que Jesús me dijo, Pedro, es el Señor. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos lo bendicen? Esto nos enseña que la bendición siempre va a venir de la dirección de Jehová, de la dirección de Cristo. Él es el que puede hacernos prosperar. Hermano, esto nos enseña muchas cosas aquí, aún en lo material. Si se quiere prosperar y ser bendecido, hay que poner nuestros negocios en las manos del Señor. Hay que pedir la dirección de Dios para emprender. Vea que la Biblia tiene de todo. Con sus propias fuerzas no pudieron lograr nada, pero el Señor nada más dijo, echen a la derecha. Y tiraban a la derecha, y ahí estaban los peces. ¿Cuántos alaban a Dios? Y toda la noche no habían cogido nada, hermano, y se llenó. Entonces Pedro, sabiendo que era el Señor, hermano, se colocó la ropa. El tipo estaba medio desnudo y se colocó la ropa, se la ciñó y se tiró para ver si llegaba primero acá. Cuando llegó, estaba Jesús. A su nombre. Estaba Jesús ahí. Y ya Jesús tenía un fogón prendido. Mire qué lindo es el Señor.
Le tiene ahí un fogón prendido y ya le tiene un pescado asando. ¿De dónde lo sacó? Bueno, no sabemos nosotros, pero el Señor lo sacó. Y estaba asándole un pescado ahí a los discípulos. Y tenía pan también. Digo, echen para acá de lo que cogieron. Vamos a asar los pescados aquí. Porque vamos a desayunar bien tempranito. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Qué lindo es el Señor! Amén, hermano. El Señor aparece en el momento indicado, a la hora que tiene que aparecer. ¡Oh, alabado es el nombre de Dios! Le preparó un desayuno a los discípulos. Mire, no va a encontrar usted a nadie como Jesús. Grave eso. Eso solamente lo hace Cristo, siendo el Hijo de Dios. Les está preparando un pescado asadito con pan calientico. Tempranito. ¿Ah? Eso solamente lo hace Cristo. Esos son los detalles que usted debe de mirar. Esos son los detalles que usted debe prestar atención. El grande amor de Dios que tiene por usted, que le envía la palabra, le envía el predicador, envía que lo busquen. Usted lo está llamando Dios, lo quiere rescatar Dios. A su nombre. Hermano, y comieron con el Señor ahí, desayunaron. Ahora el Señor permite que coja la gran cantidad de peces, porque va a sanar a Pedro en el nivel de fracaso personal. Lo está sanando. Así trabaja Cristo. Aleluya. Lo está sanando en su nivel de fracaso personal. Pedro piensa que en lo personal ha fracasado y el Señor lo está sanando. Por eso ha permitido que coja esa gran cantidad de peces. Porque cualquiera así se desanima. Diga usted, un profesional, tira la red por aquí y tira la red por allá toda la noche y no cogió nadie. El día, estoy acabado. ¿Cuánto lo bendice? Usted sabe que el que meta la cabeza aquí y ahí no encuentre nada. ¿Cuánto lo bendicen, hermano? Y comieron allí con el Señor. Pero eso no va a terminar allí, porque hay otro nivel del fracaso. Vamos a la Biblia. Lea conmigo. 21:15. Apacienta mis ovejas. Ya lo ha sanado del fracaso personal. Ahora vamos a ver otro nivel de fracaso. Cuando hubieron comido, ya terminaron de comer y se reposaron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Siga conmigo la lectura, hermano. Siga conmigo la lectura. ¿Me amas más que estos? Él le dijo: ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta. ¿Qué le dijo, hermano? Apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea. ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tremendo. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo,
viejo. A su nombre. Extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. El otro nivel de fracaso espiritual, el otro nivel de fracaso se llama el fracaso espiritual. A su nombre. Pedro piensa que espiritualmente ha fracasado, ministerialmente ha fracasado, porque ha negado al Señor. Y el Señor le dice: lo va a sanar, hermano. Va a sanar esa parte que Pedro, ese pensamiento que tiene de fracaso espiritual. Y se lo va a coger facilito. Le dice: Pedro, ¿me ama? Y le dice: sí, yo te amo. Apacienta el cordero. Pedro, ¿me ama? Y yo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. La tercera vez: Pedro, ¿me ama? Y Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos lo bendicen? ¿Y por qué le dijo eso, hermano? Porque como Pedro se sentía fracasado, no estaba cuidando el rebaño, no estaba pastoreando las ovejas. A su nombre. Le estaba diciendo: Pedro, si es verdad que me amas, me lo vas a demostrar. Señor, ¿y cómo te lo voy a demostrar? Cuidando mis ovejas. Tremenda palabra para Pedro. ¿Cuántos alaban, hermano? ¿Me ama? Entonces demuéstramelo sirviéndome a mí. Alabado es el nombre de Dios. El amor a Dios se demuestra en el servicio del Señor, buscando las almas. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuánto entienden la palabra? Y le dice: ven y sígueme. Lo está sanando del fracaso espiritual. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjate cómo trabaja el Señor. Entonces el amor a Dios se demuestra sirviéndole al Señor en cada cosita que hagas. Por eso dice la Biblia: lo que vayas a hacer, hazlo como para el Señor. Y el Señor está sanando a Pedro. Amamos a Dios realmente, se demuestra con el servicio al Señor. Si no le estamos sirviendo al Señor como es, hay que revisarse hoy. Y no porque estemos fracasados. Mira lo que el Señor está haciendo con Pedro. Lo está sanando de ese fracaso que él siente, de ese aparente fracaso en lo espiritual. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Y voy a terminar con esto. Jesús va a terminar de sanar a Pedro en lo del fracaso. Y lo va a hacer de un todo. De un todo. Porque Jesús sabe que todavía, aunque ya lo sanó en lo personal y en lo espiritual, a Pedro le queda una pizquita todavía del fracaso. O le queda algo que lo puede llevar otra vez a la misma situación. Vamos a verlo y terminamos con esto. Verso 20, lea conmigo la Biblia. Siga la lectura bíblica para que no diga después que yo predico tontería. Dice así el verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él
quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Sígueme tú. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Le queda una cosita todavía a Pedro, que lo puede llevar al mismo estado de sentirse fracasado, y es las comparaciones. No hay una cosa que sumerja más al hombre en un estado de fracaso que cuando usted se empieza a comparar con otro. Y si ese otro usted lo va viendo que va surgiendo y va prosperando, peor es la cosa. ¿Cuántos alaban? Entonces Pedro se quiere comparar con Juan, o con el discípulo que amaba a Jesús. Entonces le dijo a Jesús: ¿y este qué? Y el Señor le dijo: ¿y a ti qué te importa eso? ¿Ese quiere qué? A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? A ti eso no te interesa. Por eso la Biblia dice que el que se compara con otro está loco. Léalo en Corintios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que no es juicioso compararse con otro. Lo dice la Biblia. Si otro prospera, no se compare con él. Usted haga lo que le toca hacer, que el resto lo hace Jehová para usted. El resto Dios se encarga de hacerlo. Dios hará lo que tiene que hacer. Lo más malo es que te pongas a compararte con otro. Porque entonces empiezas a ver y lo miras de pie a cabeza. Y si se compró un carro, entonces te afliges más. Y si se compró una casa, te vas agravando más. No te puedes comparar con otro. En lo ministerial, no se compare con otro. En lo espiritual, no se compare con otro. A ese otro, Dios le dio lo de él. Y a ti, Dios te tiene lo tuyo. Alabado sea el nombre de Jehová. Y a ti, Dios te tiene lo tuyo. A ti, Dios te va a dar lo tuyo. Entonces, cuando la gente se compara, empieza a sentirse fracasada. Aleluya. Eso es lo que lleva a mucha gente a sentirse fracasado, las comparaciones en lo espiritual y en lo material. No, deje. Si el hermano Dios le está usando, a ti te usará también en lo tuyo. Aleluya. Por eso surgen a veces hasta se despiertan envidias en la iglesia. Sí, Julián, deja a cada quien en lo de él. Entonces el Señor sabía que le faltaba un pequeño detallito todavía a Pedro ahí, que lo podía llevar otra vez a sentirse fracasado, y decide ponerle un punto final a eso. Sea quieto, Pedro, enseguida. ¿Cuántos alaban? Y salió Pedro decidido a hacer la obra de Dios. Y subió al aposento alto de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, a esperar allí la gloria de Jehová. Y cuando se bajó del aposento, se colocó en pie, lanzó un sermón y se entregaron como 3,000 personas. Alabado es el nombre de Dios. El hombre que parecía fracasado se convirtió en un instrumento poderoso de Dios. Tremendo este hombre. Se lanza otro sermón en Hechos 5 y se entregaron como 5,000. Está haciendo lo que lo pusieron a hacer. Aleluya. Porque el otro discípulo se recostaba en el pecho de Jesús. Déjelo que duerma ahí. A Pedro le tenían lo de él y se lo dieron. Aleluya. Así que trabaja Dios. Se volvió tan poderoso que cuando Pedro iba pasando, la gente sacaba a los enfermos a las calles, para que a lo menos con la sombra de Pedro se sanaran los enfermos. Si usted se sentía como Pedro, póngase en las manos del Señor en este día y Dios le dará la victoria. Alabado es el nombre del Señor. Colóquese sobre su